Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con la entrevista donde se pondrán los ejemplos de los deportistas de América y Europa de más alto nivel. No nada más en el ámbito deportivo, sino en el ámbito de vida en general. Y bueno, que dejen huella, que sean un paradigma para las nuevas generaciones, buenos ejemplos a seguir en aras de reconstruir el tejido social en el mundo completo, en el mundo entero. México evidentemente no es la excepción. Y hoy tenemos una figura de nuestra América Latina, a nuestro amigo Leonel Suárez Fajardo, el mejor decathlonista de Cuba en todos los tiempos. Así de fácil, mi querido Leonel. ¿Qué tal? Un gusto y un placer aquí estar compartiendo con todos ustedes. Oye, Leonel, platícanos un poco de tu vida. ¿En qué parte específicamente de Cuba naces? ¿Quiénes son tus padres, tus hermanos, tu entorno de pequeñito, tus amigos? Un poquito del aspecto familiar y de amistades en tu círculo para saber cómo empiezas a tomar valores que después te van a servir para ser un deportista top, no en Cuba, en América, sino en el mundo. Claro, bueno, realmente yo en la actualidad deportivamente salí de la provincia de Holguín, pero mi familia por parte de padre y mi mamá también es de acá de Holguín, pero yo nací en Santiago de Cuba. Santiago de Cuba, una provincia cuna de muchos deportistas, grandes deportistas cubanos. Ahí estuve viviendo hasta el año 96. Mis padres, por cuestiones de la vida, se separan. Entonces, yo retorno acá a la provincia de Holguín, de donde es mi madre. Y aquí empecé, como todo niño, siempre de pequeño, jugando en las calles, corriendo, subiéndome en árboles, jugando pelota, que es un clásico aquí en Cuba. Béisbol. En las calles. El béisbol, exactamente, el béisbol. Y entonces tenía un grupo de amigos que éramos muy entusiastas de estar jugando todo tipo de juego que existiera. Lo mismo el béisbol, que estar jugando fútbol, todo callejero. Y por ahí fue que más o menos la inclinación mía en lo deportivo. Ya cuando empiezo acá, que me mudo para la provincia de Holguín, acá entonces empiezo en un combinado deportivo, porque se notaba que era de estos niños que son hiperactivos, que siempre tienen que estar haciendo algo. Y en los juegos que se hacen interescuelas, siempre hay entrenadores que están viendo a ver qué niño tiene características especiales para inculcarle algún tipo de deporte. Visores. Entonces, claro. Y entonces el primer entrenador que en ese momento tuve, que actualmente todavía sigue haciendo lo mismo que me imagino que hace 30 años hacía, Orlay del Río, a quien siempre le agradezco que me inculcó esto de empezar en el atletismo. Que al principio no me gustaba mucho el atletismo porque los niños, uno puede correr 30, 20 metros, pero cuando lo mandan o le dicen tienen que dar 3, 4, 5 vueltas, la sensación de cansancio esa que genera la resistencia como tal, era muy tedioso para mí. A mí no me gustaba estar corriendo tanto, lo mío era cosas explosivas, saltar, correr distancias cortas así. Y entonces ya hasta que con el tiempo fui ganando en algunas competencias a nivel interescolar. Participé en una competencia a nivel del estado, a nivel de la provincia de Holguín. Me vieron con condiciones, me captaron para una preselección que se hizo para una competencia que se iba a hacer regional de toda la zona oriental de Cuba. Y por ahí hasta que me captaron para la pirámide de acá de Cuba, es una pirámide que es la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar. Está la Escuela Superior de Formadores de Atletas de la misma provincia, que eran antiguamente las ESPA, y de ahí está el equipo nacional juvenil y el equipo de mayores en el que estuve hasta la actualidad. Oye, obviamente tú inicias en el béisbol, algunos deportes que les gustan más a los niños. Empiezas, ¿a qué edad te jalan al atletismo? ¿Qué edad tenías cuando este hombre que te escautea, que te visorea, te dice, tiene cualidades y te jala? ¿Qué edad tenías? Bueno, yo empecé como tal a competir en el atletismo antes de estar con este profesor, porque lo que decía, competía interescolar. Sí. Recuerdo que estaba como en quinto, sexto de primaria más o menos, tendría alrededor de 10 años por ahí, y ya cuando empiezo como tal a entrenar
a entrenar en el atletismo como tal fue en sexto grado. En sexto grado empecé a ir a un combinado deportivo donde le empiezan a enseñar las técnicas de carrera, cómo se corre, la estructura de cómo es el atletismo, cómo empiezan los saltos, y así fue. Así que se puede decir que a partir del sexto de primaria. Muy pequeño. Específicamente en qué disciplinas deportivas a esa edad competías? Aquí en Cuba siempre desde que empieza en categorías inferiores, como ningún atleta tiene definido si puede ser saltador, si puede ser corredor, si puede ser mediofondista, siempre uno practica combinados deportivos que pueden ser basados en salto, porque hay algunos que tienen 3 o 4 o 5 disciplinas, pero tienen más disciplinas de salto, otros que son más de velocidad, tienen más disciplinas de velocidad. Yo siempre me decanté por el que era de saltos, porque sí, siempre fui bastante bueno en los saltos, y el combinado en el que empecé era un combinado que era de saltos y salto alto, salto de longitud y alguna que otra carrera, pero era más bien basado en salto. En ese momento, pues, tú ves tus fortalezas, tus cualidades, pero empiezas a participar, como dices tú, en estas escuelas de alto rendimiento en varias disciplinas. Explícale un poco al auditorio, porque sobre todo cuando se acercan los Juegos Olímpicos, del cual tú eres doble medallista, ahorita lo vamos a ir viendo, doble medallista olímpico, nuestro querido amigo Leonel. ¿Qué disciplinas integran el decatlón, del cual tú eres, como ya lo dijimos, el mejor de todos los tiempos en Cuba? Ya. Actualmente el decatlón, bueno, está el decatlón en los hombres, el femenino es el heptatlón. El decatlón se compite en 2 días. En 2 días se compite. Hay muchas competencias que se realizan en 2 sesiones de competencia. El primer día puede ser en sesión matutina y sesión de la tarde, pero en otras competencias se compite todo corrido. Puede empezar una competencia a las 10 de la mañana y hacerlo todo corrido hasta las 5 de la tarde. El primer día se compite en los 100 metros planos, salto de longitud, impulsión de la bala, salto de altura, 400 metros planos. Esas son las 5 primeras pruebas del primer día. Hasta el segundo día se comienza, el orden siempre es el mismo, nunca varía. Nunca varía. El segundo día se comienza con 110 metros con vallas, lanzamiento del disco, salto con pértiga, lanzamiento de la jabalina y los 1500 metros planos, que eso ya así es para terminar ya completamente noqueado. Terrible, ¿no? Oye, cuando inicias tú, de todas estas disciplinas, ¿cuál era la que se te facilitaba de acuerdo a tus cualidades? Porque tú llamaste mucho la atención, ¿no? Para decatlón, realmente son más musculosones y tú eras muy atleta, pero menos voluminoso. ¿Cuáles eran las que eran tu fortaleza y cuáles sentías que tenías que trabajar más porque eran tus debilidades? Claro, yo recuerdo cuando empecé en la escuela de iniciación deportiva, la jabalina siempre era una disciplina que se me daba bien. Recuerdo que en los inicios había un grupo que los fines de semana decíamos, vamos a ir para la pista a hacer algo. En la pista a competir internamente entre nosotros, a entretenernos en la pista. Y siempre había una jabalina, a ver quién era el que más lanzaba jabalina, el que más lanzaba bala, el que más hacía un lanzamiento de bala de frente. Y siempre me recuerdo cuando era más pequeño, siempre estábamos en eso. Y siempre me destacaba por la jabalina. De hecho, la jabalina siempre ha sido mi mejor evento. La jabalina, el salto con pértiga, en mis comienzos eran de mis mejores eventos. El medio fondo, que a pesar de que para mí siempre ha sido tedioso, porque realmente es un evento complicado, a nadie le gusta la sensación esa que sientes de, como se dice aquí en Cuba, que te está fundiendo ya completo. Pero era realmente bueno en eso. Siempre me destacaba mucho más en la jabalina. Y por otro lado, como mismo usted decía, mi constitución física no es una constitución de un atleta corpulento. Lo más tedioso era la impulsión de la bala, porque ahora estoy un poco más con más fortaleza, pero imagínense un niño que tiene 10 años, 11, 12 y tiene que estar agarrando una bala que son de 5 kilos o 6 kilos. Para mí yo estaba cargando una tonelada en esos tiempos y siempre ha sido uno de los eventos más pesados para mí.
Y la velocidad, porque nunca ha sido, la velocidad es un evento en el que uno normalmente, cada persona puede nacer siendo rápido o ganar, no sé, o mejorar la velocidad, pero yo nunca fui muy rápido que se diga. Okay. Oye, Leonel, interesante, ¿no? Porque tú estás en un país que a nivel deportivo y en otros rubros de educación es de excelencia, ¿no? Mundial, de primerísimo nivel. Primero, ¿quiénes eran tus ídolos cuando estabas chamaquito que empezó a interesarte todo este tema tan importante en el ámbito de la disciplina deportiva? ¿Quiénes eran tus grandes ídolos en Cuba y en otros países? Primero en Cuba, ¿quiénes eran tus grandes ídolos, tus prototipos, los ejemplos a seguir? Yo recuerdo que en el año 96, que eran los Juegos Olímpicos de Atlanta, 96, 92, Barcelona, en ese tiempo. Recuerdo, una de las primeras sensaciones que tengo así es Sotomayor. Recuerdo que en una de esas competencias Sotomayor estaba saltando y salimos el grupo de muchachos a poner una varilla entre dos árboles para querer saltar y uno saltaba y se caía y ahí recuerdo que tuve una gran caída en algunos de los inventos que siempre estábamos haciendo nosotros. Para mí siempre de ídolos así deportivos siempre ha sido Iván Pedroso, que también da la casualidad que en el atletismo, no sé, coincidencia de la vida, mis ídolos fueron deportistas de atletismo. Cuba ha tenido muchos deportistas, grandes deportistas, pero para mí siempre ha sido Iván Pedroso y Sotomayor. Y la vida, ahora que eres un deportista top, que eres también un orgullo para Cuba y para nuestra América Latina, yo me imagino que con todos estos éxitos que vamos a ir desmenuzando poco a poco, varios de esos que eran tus ídolos o que en lo personal admiras, como ellos te pueden admirar a ti, pues se han acercado a ti o han convivido de alguna manera, ¿no? Sí, recuerdo que Sotomayor no tuve la oportunidad de cuando yo me incorporé al equipo nacional, ya Sotomayor se había retirado, pero bueno, siempre seguía dentro del círculo del deporte ahí en el estadio Panamericano, en las pistas, yendo, visitando. Con Iván Pedroso sí tuve la oportunidad de asistir a base de entrenamiento. La última base de entrenamiento que tuvimos fue una base de entrenamiento en Guatemala, donde pudimos compartir ahí algunos momentos, algunas de las anécdotas que nos hacían ellos siempre, que fueron grandes atletas con grandes logros a nivel mundial y olímpico. Y sí, en otras actividades siempre hemos convivido y siempre hemos compartido algún tipo de experiencia, algún tic o algún algo en mis inicios que me podía dar Sotomayor o que me podía dar Iván Pedroso y muchos de los atletas que en su momento llegaron a ser grandes atletas. Qué maravilla, ¿no? Que con el esfuerzo, aprovechando tus cualidades, te puedas acercar a quienes tú admirabas, que te acercas profesionalmente, que te acercas en el ámbito del desarrollo. Ya te toca estar en el equipo nacional cubano, y quién es la persona que se encarga de tu formación o de alguna manera de darte los detalles para el efecto de meterte a los niveles más altos del deporte a nivel olímpico y a nivel panamericano, en todos estos niveles tan importantes. Claro, primeramente yo cuando empiezo por la Escuela de Iniciación Deportiva, ahí fue donde empecé yo en las pruebas combinadas, porque al final, como no me definí como un atleta velocista ni como un atleta saltador y siempre me veía con varias cualidades para hacer varias disciplinas, recuerdo que Rodolfo Sánchez Morales, que es actualmente entrenador de pruebas combinadas y quien fue mi primer entrenador dentro de las pruebas combinadas, y fue el que me inculcó lo que es la técnica exquisita esta que hay que tener para varias disciplinas. Entonces ahí él me capta para las pruebas combinadas, compito a nivel nacional, gano mis respectivas competencias a nivel de las categorías que me tocaban aquí en Cuba, me captan para el equipo nacional, empiezo en el equipo nacional juvenil, con la que actualmente una de las entrenadoras que hay en el equipo Cuba de pruebas combinadas, que es Yolaida Pompa, que hoy por hoy está con los atletas que están en el Panamericano Junior que hay en Cali, la entrenadora, y ella empieza conmigo en el juvenil. Ya después que termino con la profe en el juvenil, paso al equipo nacional de mayores y ahí empieza como mi entrenador Gabino Alzola, que hasta la actualidad fue mi entrenador. Y sobresales muy rápidamente, ¿no? En 2006 fue un año de puntajes claves en tu vida en el desarrollo atlético, ¿no? Fue muy importante ese año 2006 para ti.
Sí, bueno, hay dos barreras que son clave en las pruebas combinadas. La barrera de los 8.000 puntos, que es la primera barrera que porque como usted sabe, la prueba combinada, según uno va haciendo las pruebas, va una tabla de puntuación en la que cada uno de los eventos va uno sumando una X cantidad de puntos, y la barrera de los 8.000 puntos es la primera barrera dentro del decatlón que todo atleta quisiera sobrepasar. Exactamente. Y esta es la segunda barrera, que es la top, que ahí sí prácticamente han llegado 4 atletas sobrepasar los 9.000 puntos. Y nada, es complicado porque realmente la prueba combinada es un evento que es muy, muy fuerte. Muy difícil, ¿no? O sea, en 2007 logra superar esos 8.000 que estás platicando y dices, oye, ahora a todo lo pasado, bueno, pues ya sabemos que eres el mejor decatlonista en la historia de Cuba, pero hasta todo ya ha pasado el tiempo y lo que has logrado. Pero ver en Cuba que tiene un altísimo desarrollo deportivo, atletas de primer nivel, hablas de tus ídolos que después te acercaste, cuando empiezas a estar en el alto rendimiento, llegaste a un momento que dijiste, qué difícil está esto, ¿no? O sea, yo tengo cualidades, pero voy a luchar contra el físico, porque al final de cuentas tienes un muy buen físico, pero a veces ahí son un físico más grueso, y ves que hay muchísimos atletas de primerísimo nivel. Entonces yo creo que llegaste a sentir que era muy complicado llegar a lo que hoy ya llegaste. No, ¿qué es lo que pasa? Que como no había un precedente, no había nada, ningún antecedente de que pruebas combinadas en Cuba tuviera el nivel que yo pude llegar, ¿entiendes? Yo sentía, porque uno siempre ve una competencia de un atleta y uno ve, si uno dice, yo puedo hacer o lograr lo que está haciendo ese atleta, porque las condiciones físicas que uno tiene, uno sabe y lo que ha hecho, que pudiera llegar a una X cantidad de puntos para poder estar al nivel mundial. Entonces, como aquí en Cuba no había ningún atleta en la actualidad, todas las competencias se ganaban con 7.000 y tantos puntos, en el momento que yo llegué al equipo nacional no había ningún atleta que sobrepasaba los 8.000 puntos. Sí era muy complicado porque todos estaban acostumbrados a un nivel de 7.500, 7.600, 7.800, a pesar de que el récord nacional de Cuba era de más de 8.000 puntos, que después uno de los atletas que entró en esa misma categoría al equipo nacional fue el que rompió el récord nacional y fue uno de los recordistas mundiales juveniles, Jordani García, que hoy por hoy ya no está practicando la disciplina, pero es muy fuerte porque uno ve una marca que tenía en ese momento a la marca a la que uno tenía que llegar, y son unos cuantos puntos lo que había que mejorar, y sí es muy complicado. Oye, esa barrera de los 8.000 puntos, que bueno, ya es hablar de un superhombre, ¿en qué año y en dónde, en qué competencia la superas? ¿Dónde rompes esa barrera? ¿En tu país? Sí, aquí hay un campeonato nacional que se hace en Santiago de Cuba, que se compite en pruebas combinadas y se compite en decatlón. Ahí es por primera vez que yo sobrepaso la barrera de los 8.000 puntos. De hecho, estuve a punto también de romper el récord nacional, pero bueno, fue el antecedente ya de mi primera marca por encima de los 8.000 puntos, todo el mundo muy contento, y a partir de ahí fue el depuntar ya de toda la consecutividad que hubo de competencias por encima de los 8.000 puntos. Oye, Leonel, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué te viene a la mente cuando superas los 8.000? Porque cualquier atleta se pone metas inmediatas, etcétera, a largo plazo, etcétera, lo que tú digas. Pero ya este nivel es impresionante. Entonces, cuando rompes algo que dices, aquí está la diferencia en mi vida, en el deporte, lo rompes. ¿Cuáles fueron tus sensaciones? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Cuándo te cayó el 20? En el momento yo estaba enfocado porque había mucha competencia. En ese momento había varios atletas que en Cuba estaban optando por sobrepasar la barrera de los 8.000 puntos. Había varios atletas. Entonces, del grupo que estábamos ahí, el primero que pudo sobrepasar la barrera esa fui yo. Habían otros atletas que anteriormente habían podido de Cuba, ¿no? El récord nacional, anteriormente 2 atletas solamente habían podido sobrepasar esta barrera. Después vino Jordani García, que entrenaba con la que fue anteriormente mi entrenadora. Él pudo sobreponerse y pasar la barrera de los 8.000 puntos.
pero del grupo de atletas que entrenaban conmigo conjuntamente, todos estábamos ahí pendientes a ver si pasábamos, y yo fui el primero que pude pasar los 8.000 puntos. Claro, no, es una... De ahí lo que pensaba después de eso, lo mío es récord nacional, tratar de romper el récord nacional y tratar de acercarme lo más que podía al top 10 de los competidores que habían normalmente en el mundo, que era la barrera de los 8.500 puntos, porque por encima de los 8.500 puntos era que estaba el top 10, se podía decir, de atletas. ¿Ahí ya pensaste en que algún día en tu vida ibas a luchar por lo más preciado de un atleta, una medalla olímpica para tu país? Todavía no, lo veía un poco distante, porque realmente una disciplina a nivel mundial, que es dura, prácticamente una disciplina de países de Europa, americanos, canadienses. Latinoamérica no tenía muchos atletas así a nivel global que pudiera decir que estaban al máximo nivel. Entonces sí lo veía un poco distante. Y también pasa que cuando yo me estoy preparando en el 2007 para los Juegos Panamericanos, serían de Río de Janeiro, tuve una lesión y entonces tuve que volver a empezar con otro proceso de recuperación, pero nunca se me quitó eso de que podía llegar a lo máximo. Ya después que uno llega a una barrera o se sobrepone de esa barrera, lo máximo sería llegar a unos Juegos Olímpicos, llegar a un campeonato mundial y primero pensaba en ser finalista, porque realmente se veía un poco distante. De hecho, estaba distante de los primeros hombres del mundo, realmente estaba distante. En el mundo hay 30 o 40 atletas que sobrepasan los 8.000 puntos, y entonces puedes pasar los 8.000 puntos, pero de 8.000 puntos a estar dentro del top 5 o top 10, tiene que brincar otra barrera que son los 8.500 puntos. Oye, pero qué orgullo, estamos hablando de 30, 40 atletas en el mundo que sobrepasan los 8.000 puntos, o sea, una medalla es, bueno, pero antes eso, como preludio, estar entre los 30 o 40 que sobrepasan eso de millones de habitantes, pues ya es una gran satisfacción. ¿Cómo empezaron a verte precisamente en tu comunidad? ¿Cómo empezaste a sentir el entorno de tu familia? Ese orgullo que se siente de tener a alguien que destaca por esfuerzo, por cualidades, o que a veces piensa hasta la naturaleza, porque pues a lo mejor tú dices, para disciplina en especial se me daban las condiciones físicas, pero ya hemos platicado del grueso, del músculo que se puede tener. ¿Cómo empezaste a sentir que eras tratado? ¿Cómo empezaste a ver que eras visto entre tus amigos y entre tu familia, Leonel? No, de por sí, el entrenamiento que yo siempre hacía es mucho más duro que lo que hace un atleta que solamente practica una sola disciplina. Claro. Porque yo hoy por hoy me pongo a conversar con muchos de mis compañeros y me decían: Leonel, tú eras el primero que llegaba a los entrenamientos y el último que te iba de los entrenamientos, porque yo tengo amigos que iban y lo que entrenaban eran 2 horas y tenían toda la mañana para, no sé, descansar, leer, hacer lo que querían. Yo terminaba un entrenamiento de velocidad, tenía que pasar de entonces para un entrenamiento de salto, para después pasar un entrenamiento de fuerza, para las vallas. Yo prácticamente cuando iba para el docente, recuerdo que yo le decía a veces a mis compañeros, los primeros 20 o media hora que voy a estar en el docente, yo prácticamente siempre lo voy a tener para dormirme. Yo estaba en plena clase y me quedaba dormido a veces del cansancio que tenía de los entrenamientos. Y siempre por eso, al final, mucha gente siempre tenían esa satisfacción de ver todo el esfuerzo acumulado desde que estaba en categorías inferiores, los entrenamientos durísimos a que me sometía, y que muchos de mis compañeros que sufrieron conmigo mucho de estos entrenamientos, porque a veces querían hacer lo que yo hacía y sabían que era fuerte, y ver después que soy medallista, que soy finalista, que estoy en una competencia y mi familia viéndome por la televisión, es realmente un orgullo. Yo a veces me pongo a ver videos aquí dentro de videos que tienen aquí la familia de ellos disfrutando competencias mías, y es muy emocionante. ¡Qué emoción! Yo creo que te pone chinita la piel, ¿no? La gente que tú quieres, tan orgullosa de ti, y verlo a tiempo, pero en una grabación, qué emocionante, ¿no? Te has de poner
Sí, sí, es emocionante porque uno está compitiendo y uno está enfocado en la competencia. Uno no está pensando en lo que las personas están viendo, qué es lo que la sensación que tienen ellos. Yo estoy enfocado en que tengo que correr los 100 metros en menos de 11 segundos, o que tengo que saltar el longitud, acercarme lo más que pueda a 8 metros. En ese momento, eso es lo que yo estoy pensando. Pero cuando me siento a ver la televisión y ver competencias en las que yo he estado, el nerviosismo es mucho más grande. Yo me imagino que en vivo, una persona que esté viendo una competencia, como me pasa a mí, que me pongo a ver otro atleta y el nerviosismo, yo no sé si es peor uno estar compitiendo o uno estar viendo la competencia de una gente que uno admira o que quiere, o la misma competencia de uno es realmente muy emocionante. Oye, la fórmula del éxito es la misma. En deportistas que han llegado a los niveles más altos, como tu caso, yo lo veo en cada país. Aquí han pasado deportistas de todo el mundo, van a pasar unos días gente de Real Madrid, etcétera. Y en México, por ejemplo, Hugo Sánchez, aquel gran centro delantero del Real Madrid, de orgullo, Ana Guevara, que tú la conoces, María Espinosa, todos estos deportistas dicen, llegaba antes y me iba después. Es una fórmula del éxito. Hay que hacer las cosas diferentes si quieres lograr algo diferente, ¿no, Leonel? Claro, claro. Yo recuerdo que estaba hablando en una ocasión con Iván Pedroso y yo le preguntaba a Iván Pedroso, le decía, Iván, ¿qué cosa tú hiciste? Tú debes haber hecho algo fuera de lo normal, porque el que se mantenga haciendo tiene que ser que sea un talentazo para poder lograr cosas grandes, o tiene que haber hecho algo extraordinario dentro de los entrenamientos, algo extraordinario tiene que haber hecho. Y habían preguntas así que yo le hacía a algunos atletas. A ver, Iván, tú que llegaste a saltar casi 9 metros, ¿qué tú hacías de especial? Y él me decía que él ponía dentro del cajón de arena, ponía 7, 8 vallas a saltar por encima de por encima de 8 metros, y él sabía que obligatoriamente tenía que saltar por encima de eso porque si no caía sobre las vallas. Y son cosas así, anécdotas que me han hecho algunos atletas, uno que se ha hecho tanta cantidad de entrenamientos, tanta X cantidad de pesas y varias cosas, pero dentro de lo más emocionante así es Iván Pedroso, que sí he tenido varias pláticas con él. Oye, Leonel, 2008 fue un año importantísimo en tu vida profesional. Hablas de superar los 8,000 y tú tienes dos competencias importantísimas donde lo superas con amplitud, donde te acercas a tu, no sé si a tu techo, cómo lo podríamos visualizar, tú ya nos lo dirás, específicamente en Alemania y en Austria. ¿Te acuerdas de esas competencias? Sí, yo todavía anteriormente no estaba clasificado para los Juegos Olímpicos del 2008. Nos pedían una marca que en esa ocasión creo que era 8,200 puntos, era la puntuación que pedía la IAF o Cuba, no recuerdo si era la Federación Cubana o era la IAF, que pedía 8,200, 8,250 puntos para poder asistir a los Juegos Olímpicos. Yo recuerdo que estábamos en un salón, toda la delegación cubana, todo el equipo Cuba de atletismo, y estaban dando las marcas de cada uno de los eventos para asistir a los Juegos Olímpicos. En 100 metros plano había que hacer X marca, en salto de longitud X marca. Cuando yo veo el decadalón, que yo veo que dicen 8,250 puntos y de nosotros ninguno tenía esa puntuación, yo decía, wow, hay que darle duro, porque si queremos llegar a los Juegos Olímpicos hay que hacerlo fuerte. Recuerdo que tuvimos el campeonato nacional y yo apenas había pasado por la operación. Recuerdo que en el 2007 me operan. Yo cuando estaba en el hospital cogí un papel y dije, yo tengo que hacer entre esta marca y esta marca para lograr tal puntuación, entre esta marca y esta marca en el salto largo para lograr X puntuación, y así lo tenía, y todos los días visualizaba lo que yo quería hacer. Esto me va a dar al final 8,400 y tantos puntos. Recuerdo que tenía el papel ese en una cartera que al final se me perdió. Para mí era una reliquia, porque yo lo miraba y yo decía, y tenía la mente enfocada en lo que yo quería lograr, que era hacer esa puntuación para poder asistir a los Juegos Olímpicos. Tengo mi primera competencia en el 2008, acabado de operar de la rodilla, hice 8,057 puntos. El otro atleta que estaba conmigo hizo 8,050, Junior Díaz en ese momento.
nos dan la invitación para ir a Austria. Ahí fue donde tuve la primera competencia internacional de envergadura. Austria Gotzis es la meca de las pruebas combinadas, ahí es donde se han roto varios de los mejores de los eventos en salto de longitud, se hizo el anterior récord del mundo y nos invitan. La expectativa era tratar de hacer los 8.250 puntos. Cuando eso empieza la competencia, todo va a marcha bastante bien. Primer evento, segundo evento, el primer día logro marca personal para un primer día. Comenzamos el segundo día, todas las pruebas bien. Ya faltando 2 eventos, teníamos definido cuántos puntos teníamos que hacer para lograr la puntuación. Ya antes de los 1.500 puntos ya teníamos visto ya que ya podíamos lograr la marca. Ahí fue que rompí el récord nacional y pude lograr la marca olímpica. Hice 8.366 puntos. Quedé como el rookie de la competencia, el rookie de la competencia, y logré mi clasificación olímpica, además de romper el récord nacional. Qué sensación cuando llega ese puntaje tan complicado. A ver, Leonel, fíjate, hay atletas que tienen cualidades, trabajan, mis respetos, y llegan antes, después, y hacen unos récords mundiales y demás, y llegan a la competencia y ¡pum!, se caen. Y hay gente que se mantiene, pero la inteligencia emocional, muchos factores que en las competencias importantes de dar las marcas para ir a Olímpicos, y luego lo vamos a ver tu participación, lo logra. ¿Qué hiciste? Porque esto es un ejemplo de vida y esta es una fórmula de éxito. Ojalá que todos esos chavos, las nuevas generaciones que lo están viendo y los que no, porque esta es una fórmula de éxito de vida, no nada más en el deporte, en un deporte tan complejo. ¿Qué hiciste? Porque no es complicadísimo. Sí, es complicado. Lo primero es que aquí en Cuba se vive mucho el orgullo de que tú ser un atleta y llegar a bueno, en Cuba hay muchos lugares, lo máximo para un atleta es ser medallista olímpico. Es como que tocas casi la gloria olímpica. Agarrar oro es lo máximo. Yo estuve en un podio olímpico y es una sensación muy, muy bonita, y más siendo un atleta que ha pasado por tanto, porque es un deporte muy sacrificado, y los recursos que uno tiene que tener para poder entrenar al máximo nivel lleva muchos recursos. Por eso es que hay veces que no todos los atletas pueden lograr tener estos resultados. Y para mí, una sensación súper. Yo recuerdo que en los 1.500 metros yo iba corriendo porque tenía la oportunidad estaba en bronce, pero podía lograr plata. Y yo recuerdo que yo iba corriendo y yo lo que iba pensando en mi familia, los beneficios que puede traerte, en lo que tú puedes ayudar, todas las cosas que puedes lograr por ser un medallista olímpico, que tu nombre va a quedar escrito en los libros de la historia del deporte como tal. Y tú siendo cubano, siendo un país que no tiene cultura de esta prueba, para mí era un orgullo y una satisfacción enorme. O sea, fíjate, hablas de los atletas cubanos, el logro de medallas y salto, pero esta prueba realmente Cuba, como dices tú, no se destacaba, estaba muy dado para atletas norteamericanos, europeos, etcétera, sobre todo Europa Oriental. Desde ese momento yo me imagino que tú ya empezaste a ver las marcas y a decir, bueno, puedo aspirar a algo, estoy en el top 10, puedo aspirar. ¿Quiénes veías previo a esos Juegos Olímpicos de Beijing que podían ser los rivales a vencer? ¿A quiénes los catalogabas así? Para mí siempre, cuando yo empecé en la disciplina, el que hasta ese momento era el recordista mundial, que era Roman Sebrel de República Checa, para mí siempre fue la persona por la que me regía en marcas. Yo a veces comparaba mis resultados que yo tenía en el momento con los resultados de él y trataba de estar cerca de los resultados que él lograba. Como número uno siempre era él. Siempre, todos los años, uno se va guiando por el ranking y va viendo en los años previos quiénes fueron los atletas que lograron los grandes resultados. En ese momento estaba él, estaba Brian Clay de Estados Unidos, que fue a la postre el campeón olímpico, y quién más así pudiera decir, estaba Krauchanka, que fue medallista de plata, el bielorruso, y estaba mi compañero de equipo, que hasta ese momento, Yorani García, fue campeón mundial juvenil, fue de los mejores atletas que había en la actualidad, y siempre fue mi competencia en Cuba, y por la rivalidad era tanta que por eso
tratamos de tener una rivalidad también tan linda. Era una rivalidad, pero una rivalidad linda, porque lo que hacía era que cada uno de nosotros se superara más para ser el número 1 de Cuba. Claro, para ser el mejor, o sea, pero de alguna manera ya les tenías respeto y sabías que tenías que visualizarte cómo vencerlos, porque al final de cuentas, ya en ese momento que superas estas marcas, que te vas arriba de los 3.200 en fracción, que te vas 8.366, pues ya empiezas a ver que potencialmente estás ahí. Y que imagínate el orgullo personal, familiar de tu país y de tu América Latina, porque cada triunfo de ustedes, los mexicanos, todos lo festejamos. O sea, al final de cuentas somos una región que tenemos complicaciones, como tú dijiste, a veces por deportes que se requieren muchísima fuente de aportación en lo económico y que no son tan vastas como los norteamericanos, los canadienses o los europeos, los mismos asiáticos. Entonces, llegas tú... ¿Con qué expectativas a los Juegos Olímpicos? O sea, tú vas a los Juegos Olímpicos, ya estás en camino, y siendo franco, Leonel, ¿a qué sentías que podías aspirar? ¿Estar de qué lugar a qué lugar, de acuerdo a lo que tú sentías que habías hecho, a tu desarrollo, a tu crecimiento enorme y a los rivales? Después de la competencia esta, que fue la primera competencia que tuvimos en Europa, que fue Coches, tuve la oportunidad de participar en Alemania. Ahí casi llegas a los 8.500. Ahí, exacto. Entonces, lo que pasa es que Alemania siempre ha sido una potencia en pruebas combinadas. En el decatlón siempre ha sido una potencia. Entonces, como en ese momento yo venía de romper el récord nacional, había logrado la mejor marca, mi mejor marca, bueno, al romper el récord nacional, la mejor marca, el atleta también que estaba conmigo, Jordani García, también tenía buenos resultados, y nos invitan a Alemania. Ellos querían medirse con nosotros. Bueno, vamos a ver esto, los morenitos estos, vamos a ver qué van a hacer. Nos invitan a Alemania, ahí competimos súper bien. Yo tuve primer lugar, Jordani creo que agarró el segundo lugar, hice 8.400 tantos. 8.451 puntos hiciste. Exactamente. La expectativa era otra. Ya no era una cuestión de que yo iba a romper el récord nacional. Ya estaba en el top 10. Ya estaba en el top 10 de las mejores marcas hasta ese momento de la temporada. Había ganado en un país que siempre tenían una cultura muy grande con relación a las pruebas combinadas. Ya cuando llegamos a los Juegos Olímpicos, de un pronóstico que teníamos al principio de temporada, que era lograr ir a los Juegos Olímpicos, ya el pronóstico ya cambió. El pronóstico después de romper el primer récord nacional era ser finalista olímpico del 1 al 8. Ya después que llegas a Alemania, haces 8.400 puntos, que sabes que están en el top 10, la expectativa, uno no puede seguir pensando en que quiere ser finalista, porque la marca que uno tiene ya te da para ser finalista. La expectativa es lograr una medalla. Pelear por las medallas. Claro, una medalla. Yo no estaba dentro de los pronósticos de la delegación como medallista. Yo era uno que había clasificado y podía lograr ser finalista olímpico, del 1 al 8. Ahí en Alemania te posicionas, claro. Te faltan 49 puntos para los 8.500. Exactamente. Ya después de eso, la expectativa con la que vamos a los Juegos Olímpicos es tratar de lograr una medalla, que al final se logró. Vamos a verlo ahorita, porque ya se empieza uno a emocionar de ver que es cierto, Cuba es una potencia, pero no es uno de los deportes en los que era potencia tradicionalmente, y viene alguien a romper ese tema, ¿no? No dejarse a los norteamericanos o los europeos, sobre todo los orientales, y ya te llegas a las Olimpiadas, llegas a Beijing con expectativas, ya te ven diferente, ya no dices, este cuate va a competir, a lo mejor llega entre los 8, no, a las finales, no. Este tipo va a pelear por las medallas. Tu primer día, antes de iniciar la competencia, previo inmediato a iniciar, ¿cómo te sentías? ¿Cuáles eran tus sensaciones? En los entrenamientos, es que yo hablo con personas y realmente es para escribir 1 y 2 libros, porque tengo otra situación en los Juegos Olímpicos. La pista donde podíamos competir, teníamos 2 opciones. Había un grupo que podía, siempre pasa casi en todos los juegos multidisciplinarios, campeonatos mundiales y eso. Hay varias localidades donde hay varias pistas de atletismo, donde el que quiera ir a entrenar a una pista que es más para lanzamiento, puede ir a una pista que es más para lanzamiento.
El que puede ir a entrenar en una pista que es para más alto, porque hay varios colchones, puede ir a una pista donde están los colchones. Dentro de los Juegos Olímpicos, porque como era tan distante, Beijing, 12 horas de diferencia, 13 horas de diferencia, toda la delegación cubana se traslada hacia la Villa Olímpica. Creo que... ¿Cuántos días antes llegaron? ¿Cuántos días antes llegaron? Como 20 días antes. ¿Ya alcanza el cuerpo a adaptarse al cambio de horario? Claro, sí, porque supuestamente dice que por cada un uso horario es un día de previa anteriormente tiene que estar ahí para adaptarse. Entonces, China creo que dio a todos los que estaban de América o que estaban distantes para poder llegar a la Villa Olímpica con muchos días de antelación. La delegación cubana llega como con 20 días antes. Nosotros estamos adaptándonos los primeros 2-3 días y vamos a la pista a entrenar. En uno de esos entrenamientos, haciendo salto con pértiga, yo voy a saltar, caigo parado en el colchón, que es algo que se dice que no se debe hacer. Cuando uno cae en el colchón, debe caer acostado o sobreponer los pies y dejarse caer. Caigo parado y me hago un leve esguince en el tobillo. Híjole. 20 días o menos. Creo que eran como 2 semanas antes de empezar la competencia. Yo tuve 10 días o una semana sin poder ir a hacer a la pista nada. Mi entrenamiento era ir al gimnasio que había dentro de la villa, hacer 2 o 3 cosas de gimnasio, hacer 2 o 3 cosas de fortalecimiento y empezar caminando en la estera. No. Sí, hay una parte en las imágenes o fotografías que hay de mi competencia que se ve como que yo tengo una tobillera azul en el pie izquierdo. Se va a ver en la edición, ¿sí? Y era eso de que yo tenía una tobillera porque entonces tenía a mis mismas amistades y a los mismos vicios que habían ahí, que era todos los días dándome masaje en el tobillo en Cuba se dice que cebo de carnero y cosas así para aliviar la inflamación y mucho hielo. Eso, así me pasé 7 días previos. Oye, qué frustrante, ¿no? Qué frustrante cuando sientes la lesión, decir, estoy en los Juegos Olímpicos, soy un aspirante a medalla en una competencia que no ha destacado mi país, ni el hueso, ni América Latina, y me pasa esto. No, fue muy complicado porque los días antes de la lesión yo hice varios entrenamientos y me sentía súper bien. Yo me sentía genial. Y me pasa esto y hay que tener realmente una capacidad de recuperación mental, porque en plenos Juegos Olímpicos que te pase esto y tú sabiendo que eres uno de los mejores atletas que está para luchar por una medalla es frustrante, pero a la misma vez lo que te enfocas en que tú vas por una meta, por un objetivo, que hay que cumplirlo de una manera o de otra, hay que cumplirlo y gracias a Dios que todo salió bien, me pude recuperar, hice todo lo que me tocaba, mucho hielo, mucho fisioterapia y todo bien. El atletismo fue de los últimos en competir. Qué bueno. Y eso también ayudó. Y por supuesto, perfecto, y al final pude lograr esa. Ahorita vamos a platicar, no te adelantes. El alto rendimiento, Leonel, o sea, qué impresionante tu mentalidad. Es un ejemplo, tus logros, pero sobre todo ver las vicisitudes que pasaste previo unos días, que habías tenido una lesión grave y que estás mentalizado a que lo voy a hacer y se puede, eso es lo más importante. Llegas a la competencia tu primer día. ¿Cómo te sientes? Primer día, lloviendo, para colmo, lloviendo. O sea, como para un libreto de película. No, vaya. Empieza la competencia. Estamos calentando. Están los nubarrones, se ve que está todo. Primer día me toca el salto de altura. Ahora que recuerdo, el tobillo que se me vira es el tobillo derecho. Es el que se me vira. Empieza la competencia. El atletismo rompe con el decatlón y el primer atleta que va a competir en todo el atletismo y de la delegación cubana de atletismo soy yo, porque me toca en el primer hit y el primer día empieza con el decatlón y es el primer evento de todos los Juegos Olímpicos. Y empieza lloviendo. Y bueno, hay una parte así, en la parte techada donde estamos nosotros en los bloques de arrancada, como no es techado total, es techado parcial,
no cae agua. Nosotros estamos en los, pero de los 60 metros en adelante, si es la parte que no coincide que coincide con que el techo está abierto, y ahí toda esa parte está lloviendo. Ya, primer día, primer evento, empiezo en primera prueba, marca personal. Gano mi hit de los 100 metros con marca personal. Ya es un buen comienzo. Ya uno va con otro enfoque y con una mentalidad. Si estaba positivo, ya va con una mentalidad el triple de positivo. Y como en un Juegos Olímpicos, al momento importante das más de lo que dabas ordinariamente, rompes el techo. Exactamente, marca personal, ya uno va, si uno tenía algún tipo de duda o de qué podía hacer, de alguna molestia o algo, ya uno cuando empieza con la mejor marca personal mía, ya eso es lo que te da más la adrenalina full, que de por sí la adrenalina uno la tiene full todo el tiempo ahí. Con una marca personal ya uno va con un enfoque. ¿Cuál era tu marca anterior? Mi marca anterior, bueno, yo recuerdo, yo creo que yo no había bajado nunca de los 11 segundos. Te fuiste a 10.90 en las Olimpiadas. Ya, 10.90. De hecho, esa fue hasta la actualidad mi mejor marca personal. Yo después de eso, ya no he podido rebajar. Ya después, salto de longitud me va bastante bien, impulsión de la vara estuve bien. En el salto de altura, estaba mojada la pista, estaba un poco complicado. No hice mi mejor marca, pero estuve dentro de la media porque también tenía la pequeña duda esa de que el tobillo, si fuera a saltar, que me tuviera una recaída y entonces es complicado. Entonces, para terminar el primer día, los 400 metros, yo tenía una marca respetable, una marca buena, pero no era de los mejores ahí dentro del hit. Y entonces me ponen en el hit más duro de todos los... yo era el que peor marca tenía y me ponen en el hit donde estaban los que más duro corrían. Yo digo, bueno, vamos a ver qué pasa acá. Empieza los 400 metros, se nota como que yo me quedo un poco rezagado porque yo digo, bueno, yo no puedo mandarme todo full adelante porque me voy a explotar. Me truenan. Y se ve en la carrera como que yo me quedo un poco rezagado, pero empiezo a levantar y prácticamente hubo un momento que estuve dentro de los primeros. Al final logré también mi mejor marca personal en los 400 metros y estuve entre el tercero o cuarto de ese hit. Ya, primer día terminé dentro del top 10. ¿En qué lugar terminaste el primer día? El primer día terminé creo que en el sexto o séptimo. O sea, y no era, y el segundo día era tu fuerte. Exacto, y no era, para mí estaba bien porque yo no era de los más buenos del primer día. Terminar dentro del top 10 para mí estaba bien, porque el segundo día siempre yo tenía un mejor segundo día que muchos de los atletas que estaban ahí. Segundo día empiezo con las vallas, muy bien en las vallas, después lanzamiento del disco, todo me fue bien, hasta llegar al salto con pérdida. Llegamos al salto con pérdida. Todo el mundo trae con su estuche de pértiga, por ningún lado aparecía el estuche con las pértigas mías, y a la hora de yo ponerme a saltar a hacer las carreras, yo digo, ¿dónde está mi estuche de pértiga? A esa hora mi entrenador en las gradas, yo haciéndole señas a mi entrenador, aquí no están las pértigas, ¿qué hago? Mi entrenador, ¿cómo que tus pértigas no están ahí? No, aquí no están mis pértigas. Bueno, mi entrenador a esa hora fue a ver a los organizadores. Las pértigas mías se habían como que confundido, me parece que le habían puesto, como era un estuche más pequeño, yo nada más usaba 2 pértigas. No es la costumbre de usar tantas pértigas como otros atletas que traen un estuche como con 7, 8 garrochas. De hecho, yo no tenía tampoco tantas garrochas para aceptar. Mi entrenador se mete, yo creo que de los pocos entrenadores que se metieron hasta la pista, mi entrenador se metió por allá, buscó mi garrocha, con unos chinitos vino corriendo, aquí está, y ellos, oye, que no puedes pasar, y él que sí, que él va a competir, que necesita sus pértigas, y me entró la pértiga hasta la plena pista. Todo. Primera altura, 2 faos, empecé a saltar, 2 faos, si no saltaba ya se me perdía la competencia, porque un evento que tú dejes de marcar, ya eso es complicado. 2 faos, no. Hay una parte así como cuando yo voy a saltar que yo me quedo tirado así en el colchón como diciendo ya la tensión esa, ya todo bien. Vino la jabalina, metí el disparo ese, yo era el mejor en jabalina, récord olímpico para mi disciplina en pruebas combinadas en jabalina, el 1500,
estaba en bronce, ya estaba en bronce ya. Pero como yo era también de los mejores corriendo en la carrera de 1500 metros, tenía que sacarle una X segundos al que estaba en plata, que era Cruikshank, y por la marca que yo tenía de la temporada y la marca que él tenía de la temporada, existía la posibilidad de que yo pudiera sacarle esos segundos. Yo tenía 4:16, que había logrado en Alemania mi mejor marca personal, y él tenía 4:20 y tantos, que sí podía lograrlo. Ahí se ve en la carrera como... Es emocionante porque yo después la veo y veo la carrera como yo voy corriendo, y él todo el tiempo atrás de mí, hasta que al final nos disparamos en la última vuelta, pero al final no pude lograr sacarle la cantidad de segundos esa que tenía que sacarle. Yo prácticamente entré caminando, pero estaba satisfecho porque pude lograr el bronce. Tenía la opción de la plata, pero bueno, el bronce era algo que estaba por encima de las expectativas de muchas personas. Impresionante. A ver, fíjate qué impresionante ese año, 2008. En Austria superas los 8,200. Y luego en Alemania te quedas a 49 puntos de romper los 8,500. Y en los Olímpicos, en los Juegos Olímpicos, te vas hasta 8,527. O sea, ¿cómo un deportista de tu talento, de tu capacidad, en los momentos importantes saca la casta? O sea, más allá. Ahora, Leonel, quedas tú en tercer lugar. Medalla de bronce orgullosamente para Cuba y para nuestra América Latina. Te gana Brian Clay, es el oro, y el bielorruso Andrei gana la plata, tu bronce. En ese momento que tú sabes que ganas en la medalla de bronce, sabiendo en tu país que no era una de las países de una de las disciplinas que daba medallas, en automático, ¿qué sientes? ¿Y qué sientes cuando ya estás en el podio? Ahí con un norteamericano y un bielorruso, poniendo en alto el nombre de América Latina, no nada más de Cuba. Bueno, es que si realmente la disciplina siempre ha sido de países del primer mundo, cuando se ve el podio, uno mira y uno dice, un cubano en esta prueba, que no hay historia de... El Cuba sí, bueno, Cuba sí había sido medallista de oro en las vallas con Anel García, en pruebas que son más fáciles de practicar. Salto alto con Sotomayor, salto alto, Ana Fidelia. Pero pruebas combinadas, es que los mismos atletas que competían conmigo decían, Cuba, pruebas combinadas. Y ya después se fue creando una expectativa porque realmente en esos tiempos habían varios atletas que hicimos se puede decir que una escuela de pruebas combinadas de Cuba, y éramos buenos, éramos bastante buenos. Y la expectativa, la varilla realmente la pusimos muy alta para las futuras generaciones de atletas que hoy por hoy están en Cuba practicando. Me imagino que para muchos el paradigma en pruebas combinadas es Leonel Suárez, Jordani García, que hasta ese momento siempre fuimos los que más alto y más lejos llegamos en esta disciplina. Sí, no, y que tú eres el más grande de todos los tiempos. Aquí estuvo ya Silvia Paul, que gana la primera medalla para Costa Rica, y doble medallista, y los únicos medallistas, ella, Silvia y Claudia, y vemos la mentalidad, la capacidad, todo lo que tienen, y nos enorgullece. O sea, no es sino México, qué maravilla, pero luego ves hermanos de América Latina y los logros, ¿no? Leonel, regresas de Beijing, llegas a Cuba. ¿Cómo te reciben en Cuba? ¿Cómo te reciben sabiendo que sí tienen medallistas, que hay mucho talento, pero que en este manejo multidisciplinario, en este tema, pues no habían estado en la esfera internacional, menos olímpica? Bueno, a raíz del resultado que yo tuve, que fue ese año, me seleccionan, por los resultados me seleccionan también el novato del año en Cuba. Fui seleccionado el novato del año en Cuba porque realmente medallista, apenas tenía 20 años. Acaba de cumplir 20 años el 1 de septiembre. Dentro de la misma delegación cubana, en el abanderamiento, en la parte final, me seleccionan a mí también para que yo sea el que traslade la bandera de Cuba en el recorrido que se hace en el estadio final. Por Cuba yo fui el atleta que llevé la bandera por Cuba en la clausura. Qué orgullo, ¿no? O sea, casi como recibir la medalla, qué orgullo, ¿no?
Claro, claro, porque de tantos atletas, una delegación cubana, fíjate que esto lo estoy hablando aquí y son cosas que pocas veces lo he hablado y poca gente también sabe que yo fui el que trasladé la bandera, que llevé la bandera cubana en la clausura, porque también coincidía que ese día el vuelo de Cuba salía, casi todos estaban pendientes a la cuestión esta de agarrar el avión para regresar para Cuba y el único que se quedó hasta el final fui yo para esta clausura, así. Y nada, cuando íbamos en el vuelo, se lee un comunicado en el que se lee que uno de los atletas corajudos de la delegación cubana fui yo por los resultados, por la hombría, se puede decir, de que este evento tan salvaje para cualquier atleta y que yo haya podido lograr esta medalla de bronce, que prácticamente para muchos es más que muchas medallas de oro, porque es algo muy, muy complicado. Claro. Mi familia aquí, cuando yo veo lo que está hablando ahorita, los videos de lo que disfrutaron mi familia, la competencia, esto aquí fue espectacular, el recibimiento con los vecinos en el aeropuerto, todo el mundo muy orgulloso, porque mucha gente siempre me veían o me ven como una gente, siempre he sido muy sencillo, saludo, hablo a todo el mundo y la gente son muy afín a ver. Eso te hace más grande, Leonel. Claro que una gente, un vecino, una persona que del barrio aquí está en lo más alto a nivel olímpico mundial, la gente mucho orgullo por parte de familia, de amigos, de todo el mundo. Oye, vas en ascenso conforme pasa el tiempo. Nos trasladamos del año de 2009 y te toca el Mundial de Alemania, ¿sí? El de Berlín. Y ahí quedas posicionado también de una manera impresionante y logras mejorar tu récord olímpico, ¿no? El récord que tenías lo superas. Claro. Ese año tuvimos un campeonato nacional, se inaugura la nueva pista del Estadio Panamericano ahí en La Habana y se hace un campeonato centroamericano y del Caribe de atletismo. Participan varios atletas, ahí logro récord nacional, sobrepaso los 8.600 puntos, iba con la mejor marca de la temporada a nivel global y estaba en el número 1 del ranking y ahí la expectativa era ser campeón mundial. Claro. Iba con la mejor marca del año, ya lo que estábamos pensando es campeonato mundial, lograr oro. Llegamos a Alemania, el primer día no me va muy bien, pero bueno, termino dentro de los punteros, parecido a los Juegos Olímpicos, pero ahí no pude terminar en primer lugar, ahí quedó subcampeón mundial, con un buen resultado, prácticamente casi logro romper nuevamente el récord nacional. A Cuba le fue muy bien, los 3 atletas que participamos quedamos dentro de los 10 primeros a nivel mundial. O sea, ya se empezó con esa generación tan importante que hubo en Cuba en ese momento, posicionar mundialmente a Cuba, Leonel. Sí. Sí, porque de hecho Cuba fue el mejor país posicionado por puntos dentro de los atletas que competimos, porque yo terminé en segundo lugar, Jordani García terminó en octavo, y el otro cubano terminó en el 10. O sea, y ya de ahí, yo creo que más que tus expectativas, las exigencias cada vez fueron mayores, ¿no? Ya decían, bueno, ya es un atleta top, pero el tema de la consolidación a estos niveles y en este tipo de multidisciplinas, que es muy complicado, como lo dijiste tú, el desgaste, el demostrar cualidades para tantas cosas tan importantes, pues se empezaba a requerir de un mayor esfuerzo y de una mayor incluso preparación mental, Leonel. Sí, porque ahí estás en un nivel que yo era joven en ese momento, tenía 2009, tenía 21, 22 años, todo el mundo quiere estar de fiesta, todo el mundo quiere salir contigo, todo el mundo te invitan a diferentes lugares y realmente la concentración que tiene que tener uno y el enfoque es que si te vas de fiesta vas a amanecer al otro día cansado para entrenar. Uno lo puede hacer un día, 2 días, pero es muy complicado, mi prueba es muy fuerte, los entrenamientos son muy fuertes y es complicado porque si difícil es llegar y lograr una medalla, más difícil es mantener ese nivel tanto tiempo y lograr otras medallas y repetir otra medalla mundial, otra medalla olímpica, es más complicado todavía. Oye, vienen muchas competencias, pero hay una que es muy emocionante
y que yo creo que te acuerdas muy bien en ese en la República Checa, que tú remontas y logras obtener el primer lugar. Ya, ahí nos invitan, pero fue la única vez que participé en esa competencia. De ahí él era el recordista mundial, Roman Sebre, nos invitan a la competencia. Estamos ahí compitiendo, todo bien, pero siempre la jabalina era un evento buenísimo para mí. Empiezo a remontar, me sale un jabalinazo como siempre de los mejores, y en el 1500 ya logro ganar la competencia al final con los 1500. Después de eso tienes otra participación en campeonato mundial en Corea del Sur. Te va muy bien también, siempre rondando ya no bajas de los 8500. En Corea yo había terminado en plata antes de los 1000. Ahí fue una estrategia, había que hacer una buena estrategia. Hasta antes de los 1500 iba en plata. Entonces, el que después en ese momento fue recordista mundial, Ashton Eaton, tenía que sacarme una X diferencia de puntos. Lo mismo que me pasó en los Juegos Olímpicos con el ruso, él le pasó a él conmigo. Entonces, tenía que mantener un margen que, bueno, él corrió mejor que yo y pudo sobreponerse en la competencia esa. Me sacó 5 segundos, no podía sacarme más menos de 5 segundos. Y ya me sacó los 5 segundos y ya terminé en tercer lugar. Bueno, ya logras posicionarte en los Juegos Olímpicos, medallista de bronce, te viene Londres 2012. Evidentemente, ya te conocen más, ya tú también sabes que conservarse en la cima en esos niveles es muy difícil. Realmente tienes que ser un superhombre, un hombre muy disciplinado, extraordinariamente disciplinado. Si en cualquier deporte top, para ser top, lo implica este tipo de disciplinas, pues implican un sinnúmero de esfuerzos fuera de lo cotidiano. ¿Cómo te sientes tú cuando llegas a Londres? ¿En qué condiciones llegas? Porque estamos hablando que en Beijing tú tienes esa lesión, algunos problemas, que a todo pasado, al tiempo, podemos decir que quizás pudiste haber aspirado, si no tienes esa lesión, entrenas normalmente a ir más allá de la medalla de bronce. Que aún así, habiendo pasado ese Inter tan cercano, logras una medalla de bronce, estar ahí. Llegas tú a Londres, ¿cómo te sientes? ¿Presionado, tranquilo, confiado? ¿Cómo te sientes, Lionel? Bueno, Londres fue otra cuestión y otra situación. En unas pruebas rutinarias que nos están haciendo, unos chequeos médicos que nos están haciendo previo a empezar la preparación en septiembre, finales de septiembre más o menos, debuto con problemas de hipertensión. Híjoles. Entonces, como no se sabía por qué es lo que pasaba, agarran un mes, me empiezan a hacer varios chequeos de tiroides, chequeo del riñón, una X cantidad de chequeos para ver qué problema había. Al final nada, todo salió en que hipertenso. Mucha de la población mundial no sabe por qué son hipertensos. Claro. Yo estoy dentro del porciento ese que no se supo por qué fue. Ya empecé a debutar como hipertenso. Mucha gente me dice, pero tú tan joven deportista, bueno, hay cosas que, no sé, por cuestiones de la vida, nadie nunca sabe las cosas por qué son. Y el entrenamiento fue light, ese tiempo fue un entrenamiento light para controlar algunos entrenamientos suaves, muchas carreritas, mucha aerobio, prácticamente hasta enero fue que empecé yo con una preparación. Regularmente los entrenamientos empiezan en septiembre. Yo me perdí la preparación de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses. Empecé a entrenar en enero, con vistas a los Juegos Olímpicos. Ya yo llego a los Juegos Olímpicos con una molestia que tuve también me lesioné del bíceps femoral. Y ya iba con una expectativa de que quería, no pensaba de ser medallista porque realmente en el ranking no estaba dentro de los 5 primeros, estaba como en el 10 o algo de ranking así. Había entrenado bastante bien, pero no a los niveles de poder decir, bueno, perdí 4 meses de entrenamiento, 4 meses que hay otros atletas entrenando. Es complicado que yo con tan poco entrenamiento llegue y pueda lograr una medalla. Llego a los Juegos Olímpicos, empiezo de lo más regular, bien dentro de la media alta,
me mantengo en la media alta, otros fueron cayendo, otros no le fue yendo tan bien, hasta que al final a la postre pude lograr la medalla esta de bronce. Doble medallista, te conviertes en un doble medallista. ¿Cuántos deportistas en Cuba tienen más de 2 medallas? ¿Muchos? No creo. En el atletismo está Gissy Moreno, que ella tiene más de una medalla olímpica. Está Anier García, que es campeón olímpico y bronce oro en Sydney y plata en Atenas. Iván Pedroso fue una sola vez campeón olímpico. Sotomayor fue 2 veces también. Fue oro oro en Barcelona y plata en Sydney. Así no creo que haya dentro del atletismo, no creo que pasen de 5. Juan Torena, dentro de unos mismos Juegos Olímpicos, que fue doble medallista olímpico. Sí, lo que fue en unos solos Juegos Olímpicos. No hay muchos atletas. En otros deportes, sí, en el judo, en el boxeo. Claro, pero en atletismo que específicamente, y en Cuba estás también en logros fuera de lo cotidiano, que es en el top 5, me imagino. Claro, exactamente. No, hay pocos atletas que pueden haber hecho esto de repetir 2 Juegos Olímpicos y 2 Juegos Mundiales, 2 campeonatos mundiales, ¿no? Oye, siguen los éxitos y en su momento te selecciona entre los 10 atletas más destacados de 2013 en la provincia de Holguín, que es una provincia que ya comentaste que hay grandes deportistas. En ese top, ¿qué deportistas hay del nivel tuyo tan importante? Lo veo difícil, ¿no? O sea, aquí en la provincia de Holguín. Sí. Está el chico de tiro deportivo, Leury Pupo, que fue campeón olímpico y plata olímpica ahora en este. Está Mario Quindelán, que en su tiempo fue de los mejores boxeadores del mundo en Mario Quindelán, que fue 2 veces oro olímpico. Está Bolodia, que fue el chico que fue campeón olímpico en Sydney 2000 en Taekwondo. Lena Verdesia. Pero no son muchos tampoco. Pero sí es una provincia de élite en el deporte, de todas maneras, ¿no? Sí, de hecho, hay veces que comparan la misma provincia. Había la provincia en Juegos Olímpicos, comparándolo con otros países, tenía más medallas y estaba mejor ubicada como provincia solamente que otros países. Fíjate, exacto, la pura provincia, ¿no? Que muchos países, oye, qué importante. Vienen tus terceros Juegos Olímpicos, o sea, estar en las justas, en estas fiestas olímpicas, una vez increíble, 2 veces doble medallista, pero luego ya viene tu tercera justa olímpica, o sea, estar en los más altos niveles para poder accesar a unos terceros Juegos Olímpicos, en el caso concreto de Río de Janeiro en 2016. Ya empiezas tú a darte cuenta que te cuesta más esfuerzo, es obvio, pero que estás ahí, ¿no? Eso es lo importante, Leonel. Bueno, en esto es que es una película. En estos Juegos Olímpicos, previo a los Juegos Olímpicos, me da varicela. Fíjate que yo estoy entrenando, bueno, en los plenos Juegos Olímpicos, yo estoy así y una varicela fuerte, porque yo me miro ahora y todavía se me quedan las marcas de los huequitos que te dejan a veces así esta varicela. Bueno, me perdí una competencia, estuve a punto de no ir, porque como esto también tiene que estar un tiempo en aislamiento, porque no puede ser contagiosa, y bueno, pude reponerme, todo bien. Creo que esto fue una de las cosas, porque yo estaba en plena forma física como si fueran los Juegos Olímpicos del 2008. Yo había entrenado ese año súper. Al final terminé en 6º lugar, pero tenía la oportunidad de haber luchado. Pienso que podía haber luchado por una medalla. Pero ya el estar en 3 justas olímpicas representa sobre todo la constancia, porque luego hay quien llega y dice, perdí el hambre, ya llegué, lo que tú quieras. ¿Cómo mantener, Leonel, pies en la tierra y una constancia que tienes que vencer la mente? Porque es evidente que cada uno de los entrenamientos, cada una de las competencias tenías que vencerla, o sea, decir, bueno, es que esto es inhumano, desde qué como, cuánto entreno, de qué me privo, ¿no?
¿Cómo mantenerse? ¿Cómo le dices tú a todo el auditorio de toda América Latina y parte de Europa? ¿Cómo les darías un consejo a los jóvenes después de estos grandes logros que tú tienes? Bueno, realmente el deporte de alto rendimiento no es saludable. No es saludable porque estás llevando al cuerpo a unos niveles por encima o unas capacidades por encima de lo que normalmente el cuerpo está adaptado a hacer. Uno hace unos entrenamientos de pesas en lo que está levantando una X cantidad de, por lo menos las pesas que hacemos nosotros y las pesas que hacen muchos atletas, levanta una X cantidad de kilogramos que el cuerpo parece que va a explotar. No, mano, Llega, sí. No, esto es algo que que no es lo normal, es sí, fuera de lo normal. No, realmente es complicado porque todo está en lo que tú quieras lograr. Mi objetivo al principio era uno. Con el tiempo los objetivos de uno van cambiando o se van modificando. En un primer momento era llegar a ser medallista olímpico o mundial, o llegar a unos Juegos Olímpicos. El primer sueño de un atleta es: yo quiero llegar a unos Juegos Olímpicos. Esa primera meta la fui poco a poco cambiando. La primera meta era ir a unos Juegos Olímpicos, ser finalista olímpico, ser medallista olímpico. Después que termina los Juegos Olímpicos, viene el campeonato mundial, ser medallista mundial o campeón mundial. Después los otros Juegos Olímpicos. Así van cambiando. Uno se va creando metas. En un primer momento, yo quería siempre estar dentro de los mejores. Claro. Todo el mundo entrena, mis entrenamientos siempre han sido basándome en que si yo estoy entrenando para tratar de estar entre los mejores, porque ya que estoy llevando mi cuerpo a un nivel físico extremo, no lo voy a hacer por gusto. ¿Qué objetivo cumple? Que te estés sacrificando y prácticamente haciendo algo que por un lado puede ser saludable, pero por lo otro lo que hacemos no es saludable. Y después que lo haces, te estás sacrificando lejos de tu familia. Yo vivo en Holguín, el equipo nacional radica en La Habana. Es complicado, uno prácticamente... De Holguín a La Habana, por tierra. Son 900 kilómetros. 900 kilómetros, de un extremo a otro extremo prácticamente de toda Cuba. Hoy por hoy yo vivo en Holguín y el rango de amistades que tengo no es en Holguín, porque yo aquí prácticamente me pasé prácticamente toda mi vida viviendo en La Habana. Llego acá, las amistades mías que estuvieron cuando pequeño, uno no están en la provincia, otros no están en el país, otros tienen otra vida, otros no están, y es complicado. El enfoque que uno tiene que tener es tratar de buscar un objetivo en la vida. El objetivo mío era ser medallista olímpico, campeón olímpico, y ya después, no sé, tener mi familia, tener mi casa, tener mi carro, tener una mejor... prepararte para un retiro, tener una casa con todas las condiciones. Ya no es lo mismo, porque al principio yo decía, no, yo quiero ser medallista para tener mi dinero y comprarme un buen par de zapatos. O para tener... En aquel tiempo no pensaba en tener el último teléfono, porque 2008 no tanto así. Pero es así, hoy por hoy los chicos lo que están pensando es tener el mejor teléfono, tener un buen auto, tener no sé, según el nivel adquisitivo que tenga cada cual, una mansión, así, todo eso se va modificando. Hoy por hoy, tener un retiro, lo que puedo pensar yo, tener un retiro donde tenga todas las condiciones creadas para vivir cómodo. Esa es la expectativa, tener mi familia, tener mis hijos, tener mi familia, todo el mundo contento, feliz, saludable. Ya han pasado muchos años y ha cambiado de tener un buen teléfono a tener mi familia contenta y feliz. Qué bonito. Oye, Leonel, te acostumbraste a vicisitudes, a conflictos en competencias muy importantes. Viene la pandemia y creas un grupo de entrenamiento vía WhatsApp. ¿Cómo está eso? Platícanos, porque juntaste más de 100 personas, ¿no? Deportistas y demás. Platícanos un poquito de eso, porque está muy interesante. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy entrenando, porque el objetivo mío para estos Juegos Olímpicos era ser uno de los atletas que más veces había participado dentro de mi disciplina en Juegos Olímpicos. Ya iban a ser mis cuartos Juegos Olímpicos. Cuando se hace la última competencia que se celebró en Cuba fue el Campeonato Nacional de Atletismo,
donde yo gano, pero no logro hacer la marca olímpica para los Juegos Olímpicos. Era la primera competencia, marzo, después de esto venían todas las competencias clasificatorias para los Juegos Olímpicos. Y nos dicen que cada atleta, como está el cierre por la pandemia, cada uno se tiene que ir para su casa a la espera de ver qué pasa, si se van a celebrar o no se van a celebrar los Juegos Olímpicos. No, para mí cada año olímpico siempre ha tenido ahora remató con la pandemia. Una situación distinta. Cada año ha sido un año olímpico complicado. Todos los atletas, como siempre, muchos atletas me han seguido por las cuestiones de los entrenamientos que saben que yo hago y que soy bastante disciplinado con los entrenamientos. Creo el grupo donde varios me dicen, Leonel, tú que más o menos sabes muchas cuestiones de entrenamiento y esto, para ver que hacemos algo en casa, yo creo el grupo, a todos los atletas lo voy incluyendo en el grupo y voy poniendo rutinas de entrenamiento diarias. A veces hacíamos competencias porque conocía a otras personas que practicaban CrossFit. Y entonces siempre estábamos en la competencia esa entre el grupo de CrossFit contra el grupo de atletas élite. A ver la rutina, quién hacía más de esto, quién hacía más, y estábamos así todo el tiempo compartiendo. Y ahí estuve un tiempo así hasta que tuve que salir del país, porque mi familia, mi esposa y la niña mía son mexicanas. Tu esposa también es atleta, ¿verdad? Ella en su tiempo fue atleta. ¿Sí? Fue atleta de salto triple, fue recordista nacional de México en salto triple y salto de longitud. Y ya tuve que salir, ir allá a México, estudiar un tiempo y ahí más o menos me desvinculé un poco de estas cuestiones deportivas porque estaba en el proceso de si se celebraban o no se celebraban los Juegos Olímpicos. Pero ahí estaba, seguí compartiendo, algunos me pedían, en algún momento ponía más, ponía menos, pero ahí estaba todo el tiempo en contacto con todos los atletas. Y la verdad que pues, era un momento en que se paralizó el mundo, entonces tú querías estar con tu familia, con tu hija, con tu esposa. Bueno, Leonel, para cerrar, porque no acabaríamos nunca, estos atletas de alto rendimiento dan para tanto, vamos a hacer un poco de sus marcas. En Beijing, el 21 de agosto del 2008, en la especialidad de 400 metros hace su marca, 47.65. En La Habana, el 3 de julio del 2009, en 1500 metros, su marca 4.17.20. En Goxis, el 1 de junio del 2008, en 110 metros con vallas, 14.12 segundos. En Rattingen, el 22 de junio del 2008, en salto de altura, 2.17 metros. En La Habana, el 7 de marzo del 2008, salto con pértiga, 5 metros. En Berlín, el 20 de agosto del 2009, salto de longitud 7.42. En La Habana, el 3 de julio del 2009, en impulsión de bala, 15.20. En Berlín, el 19 de agosto del 2009, lanzamiento de disco, 46.07. En La Habana, el 4 de julio del 2009, lanzamiento de jabalina, 77.47. Y en La Habana, el 4 de julio del 2009, en el decatlón, 8.654 puntos. Eres una máquina, mano. La verdad que esto causa, cada uno en nuestras áreas tenemos que ser un ejemplo, y si tenemos la admiración hacia quien haga otra cosa, es un proceso de imitar y adecuar, como decía Gabriel Tarde en psicología. Vale mucho la pena ver por qué llegaron estos atletas y sobre todo por qué se conservaron. Y Leonel es un grandísimo ejemplo, eres un orgullo latinoamericano, no cubano, latinoamericano, Leonel, es muy padre. ¿Cómo se llama tu hija? Ixamaray. ¿Qué edad tiene? 8 años. Qué emocionada estaba estar cerquita de su padre y qué bonito estar cerca, que se prestaba a lo que decíamos. Y eso te complicó. Leonel, tienes muchos momentos de éxito en el deporte y algunos cuantos, pues, complicaciones, las que dijiste cada Juego Olímpico y algunas tristezas. Si yo te dijera, segrega un momento de tu vida más triste en el deporte, ¿cuál sería? ¿Un momento más triste en el deporte? Sí. Para mí, no puede haber participado en estos cuartos Juegos Olímpicos. Los cuartos Juegos Olímpicos. O sea que la verdad ya fue unas cuestiones ajenas y que incluso la naturaleza, ¿no? Este tipo del COVID-19. Y tu momento, porque fuiste doble medallista olímpico, pero tu momento cumbre, el momento de mayor emoción. El momento de mayor emoción. Es que cuando uno ha vivido tantos momentos así dentro del deporte, es complicado.
Pero esa primera medalla, no, Leonel, esa primera medalla olímpica, que ya estabas en el top, pero dices medallista, o sea, está en el podio por primera vez en una disciplina que no había ganado medallas en tu país y que te convertiste al tiempo en el mejor decatlonista de la historia en Cuba. Pues yo creo que ese momento que fueron 2 medallas fue... Para mí ese momento fue un momento agridulce, porque fue la primera medalla, pero podía haber... Tenía en la mano tenía así la opción de ser plata olímpica. Entonces yo antes de eso ya lo que estaba pensando es que iba a ser medallista de plata olímpica, no que iba a ser bronce. Sí, fue una medalla olímpica de bronce, pero al final no me quedé con esa gran satisfacción porque sé que podía haberlo hecho, si lo hice bien, lo podía haber hecho mucho mejor de lo que lo hice porque tenía ahí, era palpable así la opción de la medalla de plata. Para mí fue más emocionante el segundo bronce olímpico, porque prácticamente no había entrenado como para llegar a ser nuevamente medallista olímpico. Imagínate. Y también fue mucho más emocionante saber que era mi segunda, si difícil era una, más complicado era repetir en el mismo evento complicado, con una cantidad de complicaciones de materiales, de salud, de todo, y volver a repetir otra medalla olímpica. Creo que para mí esa fue más emocionante. Para mí creo que ha sido lo más emocionante volver a repetir una medalla olímpica. Mira, ¿cómo es la autocrítica de un deportista de esta capacidad? Porque viene en el evento de una lesión, un esguince, superarlo, retomar, o sea, realmente, independientemente de lo que sea en condiciones normales, ¿a qué hubiera aspirado? Entonces, esto es lo que hace diferente, la mentalidad. Qué importante es la mentalidad, Leonel Suárez, para poder lograr el éxito, ¿no? Y sobre todo para conservarse en él. Exactamente, no, es muy importante la concentración que uno debe de tener, porque lo que yo siempre, en muchas pláticas que he tenido con varios atletas con los que he hablado, lo difícil a veces no es competir, porque sí, la competencia es una competencia, uno va a una competencia. Lo más difícil es día a día entrenar. La X cantidad de rutinas que tiene que hacer de sesiones de carrera, la cantidad de lanzamientos que uno tiene que hacer, de salto. Lo más difícil de todo es ser disciplinado en los entrenamientos. Eso es lo más difícil, porque competir ya, yo voy a Alemania, voy a Rusia y competí. Y alcancé una medalla, pero todo el sacrificio que lleva anterior a eso para lograr esa medalla es muy complicado. Es como una frase que a cada rato yo estoy viendo. Había una frase así, yo recuerdo, en las paredes del estadio que decía: el sudor del sacrificio que recojas hoy lo secarás mañana con el pañuelo del triunfo. Eso, para mí esa es la frase cumbre. Para mí esa. Yo decía, yo te voy a sudar bastante hoy, sí. Yo voy a sudar, me voy a sacrificar bastante hoy, pero al final tiene que venir el triunfo por algún lado. Por algún lado tiene que venir. ¿Cómo concentras en una frase una historia de vida y de éxito? Qué buena frase, ¿eh? Así es. Igual, eso es como los otros. Usain Bolt, como dice Usain Bolt. Sí. Yo entreno 4 años para correr 10 segundos. Menos. Y hay personas que porque entrenan, no sé, un día y en un día quieren bajar 1 libra de peso. Si yo entrené 4 años para 10 segundos, tú quieres bajar 1 libra, no puedes entrenar un día. Tienes que entrenar 3 meses, 6 meses, va a poder bajar, no sé, 5, 10 libras. Es así. Oye, Leonel, ya cerrando, ¿cuál es el deportista que has conocido tú que más has admirado? Que tú has tenido un trato con él, a lo mejor no cotidiano, pero que te encontraste a lo mejor en un evento o hiciste amistad en Cuba y a nivel mundial. En Cuba, para mí hay 2 atletas a nivel que han sido en el atletismo, que es Yargeli Sabine, que es amiga mía, doble medallista mundial en el salto triple, y Joandri Betanzo, que también son triplistas. También tengo un amigo muy amigo mío que yo digo que es medio loco también,
que campeón paralímpico en 400 metros plano en Beijing también. Se llama Luis Manuel Galán. Son así amigos que siempre también yo le he pedido consejos, ellos me han pedido consejos y siempre hemos estado en constante comunicación. Es importante que grandes deportistas intercambien ideas, información, como lo hiciste en el grupo de WhatsApp, ahora con tus amigos, y que esa es parte de la humildad, ¿no? Porque el día que crees que ya sabes todo o que lograste todo, ese día te pierdes. Qué bueno, te felicito y eres un ejemplo, de lo reitero. Ha sido un gusto tremendo tenerte. Te vamos a invitar a un programa, luego ya te platicaré con calma, y a una mesa de Derecho al Deporte, porque tienen mucho que aportar. Leonel Suárez Fajardo, qué orgullo que hayas estado en la entrevista de tus amigos, tus hermanos mexicanos que te están viendo en toda América Latina y te están viendo en Europa, pero en este caso concreto para el auditorio mexicano. Un mensaje para México. Bueno, un mensaje para México y para todos, que de hecho México a mí me encanta porque tiene una cultura y una comida muy, muy rica. Hay muchos. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Los tacos o qué te gusta? Platícanos. Hay un lugar que voy en México que se llama, creo que nada más existe en Ciudad México, no sé si existirá en otro lugar, se llama la Casa de Toño. Ah, sí, no, nada más en México, eres pozolero. no por el pozole, hacen una, no sé si una flauta o hacen todo está buenísimo y no cierran. Sí, ahí. No cierran, tú que llegas en la madrugada y estás, o sea, Casa Toño es lo máximo. Ahí eso me gusta mucho porque anteriormente yo iba a México y bueno, veía lo más típico que veía en México eran los tacos. Sí. Lo más típico que veía en México eran los tacos, pero aparte de eso, yo he escuchado mucho, no, que la comida mexicana, que es muy rica, pero yo decía, es que yo aquí no he comido otra cosa. Cuando estaba en México, mi esposa lo que cocinaba era más típico cubano que típico mexicano. Entonces yo decía, estoy en México y estoy comiendo como si estuviera en Cuba. Ya, lo único que comía era taco. Yo decía, pero vean, ¿dónde está? Hiciste buen comercial la Casa Toño, mira los de Casa Toño aquí. Mira. Bueno, son cosas que al final uno lo hace con el objetivo de, pero es muy rico, la verdad es muy buena la comida que es nada más. Yo decía, ¿cuándo voy a comer algo que sea típico mexicano? Y yo iba año por año en México y era siempre lo mismo. O iba y comía un filete, que un filete lo puedes comer en cualquier parte del mundo, claro. O comía un pescado que lo puedes comer en cualquier parte del mundo, pero yo decía, ¿dónde está lo típico mexicano aparte de los tacos? Las flautas, las gorditas. Y entonces fuimos a este local, que no tanto por el pozole, sino por todas las demás cosas. Las flautas, te encantan las flautas, ya te vi. Sí, exacto. Pero el chile no, la salsa no. No, lo puedo soportar un poco. De hecho, aquí en mi casa soy de los que más picante yo creo que usa. Parece que también me he acostumbrado un poco a usar el picante ese, que en México es muy común usar picante. Yo he regalado aquí los caramelos con picante y la gente me dice, pero tú estás loco, ¿cómo tú estás comiendo caramelo? Porque es algo que no es común. Un caramelo, algo dulce con picante. Tú se lo das a un niño aquí o que se vuelven locos las personas con eso. Qué maravillosa. Oye, qué padre entrevista. Y bueno, ya tienes muchos amigos, tenemos amigos comunes, el caso de Pachot y demás, y la decana de la Facultad de Derecho, varios amigos. Pero quisiera pedirte un par de saludos en el cierre. Uno para un cubano maravilloso, amigo mío, que hoy está en Estados Unidos, un gran jurista de las Tunas, Gil Ramírez, que le mandes un saludo, un paisano tuyo, extraordinario amigo, de mis mejores amigos. Ahorita está un abogado penalista talentosísimo, capacitador en México, pero ahorita está en Estados Unidos. A Gil Ramírez, un fuerte saludo, de campeón a campeón, de campeón del deporte a campeón del derecho. Bueno, un saludo muy especial para Gil Ramírez, ¿no? Gil Ramírez. Amigo, paisano de acá de Cuba, le mando muchos abrazos a usted y a toda su familia, y en manera general a todo el auditorio del señor Jesús Navea. Oye, y un cierre. Fíjate, mi hijo, el más grande, es médico y está en Alemania, la segunda cantidad de México, y es abogada. Y el chiquito, que tiene 15 años, Miguel Ángel Naveja, él está en Washington, en Seattle, y en la universidad, en la preparatoria, él practica el lanzamiento de bala y lanzamiento de disco. Entonces tú, como un superatleta olímpico, pues primero un saludo y luego dale un consejito así plebe, mi querido. Esa frase se la voy a acuñar, pero un consejo extra. Ya. Bueno, el primer consejo es que la constancia en el deporte, mucho más que nada, es la constancia y la disciplina. Es lo más importante.
ya la frase está, el sudor del sacrificio que derrames hoy, lo secarás mañana con el pañuelo del triunfo. ¡Qué frase! Esa que no te la vayan a volar, buenísima. Aquí la dijo en la entrevista con Jesús Neveja, extraordinario. Pues mira, vamos a estar 2 minutos ahorita que cortemos fuera del aire para despedirme con Leonel Suárez. Despedimos la entrevista con Leonel Suárez Fajardo, el mejor decathlonista cubano de todos los tiempos, doble medallista olímpico, un gran ser humano. Pues qué orgullo tenerlo aquí en el programa como grandes atletas que hemos tenido de América y de Europa, y nos vemos en la siguiente entrevista. Muchas gracias a todos.